Vamos rápidamente a Rosario con Lorena Arroyo, un hecho histórico para el taekwondo. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lore. Chicos, Nico, Alba, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Club Provincial porque vamos a tener la entrevista con una persona que obtuvo la máxima titulación en taekwondo. Él es rosarino, se llama Javier Meucci y obtuvo a través de un examen el 9º Dan, el título de Gran Maestro. Bueno, estamos también con su hija, quien también compitió en el Mundial, porque esta exhibición y este examen se dio en el marco del Mundial, así que también vamos a hablar con ella. Pero en principio, preguntarte a vos, Javier, en principio felicitarte y preguntarte, bueno, ¿qué se siente haber obtenido este título máximo? Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. La verdad que es un honor muy grande, después de 43 años que practico taekwondo, llegar a la graduación de Gran Maestro, ¿sí? Digamos, yo empecé a practicar taekwondo a los 16 años con un maestro de acá de Rosario y bueno, rendí todas las graduaciones desde cinturón blanco hasta 9º Dan. La verdad que es un honor muy grande, me dediqué toda mi vida y no solamente me dediqué mucho a la parte deportiva, pero el taekwondo es un arte marcial, entonces para mí es una forma de vida. Bueno, antes de pasarte con los chicos, queremos hacerle una preguntita a Francesca, quien está portando la medalla, porque saliste tercera en una competición muy importante. Sí. ¿En el Mundial? En el Mundial de Taekwondo ITF en Puerto Rico. ¿Cómo fue esta competición? La verdad fue dura, o sea, al principio es como que... Ay, no sé ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró, por ejemplo? Y duró aproximadamente unas... ¿Cuántas vueltas hiciste de formas? Hice 4 vueltas de forma y... Y bueno, la característica, les explico un poquito. Francesca compitió en este campeonato mundial hace 2 meses atrás se fracturó el peroné y tuvo una operación muy importante con 7 clavos, 7 tornillos y hizo una recuperación muy importante para poder competir en el campeonato mundial. Y con el tobillo inflamado y todo, bueno, ella quiso competir igual y bueno, y llegó a tener un tercer puesto, lo cual seguramente si ella hubiera estado en óptimas condiciones hubiera obtenido un mejor puesto, ¿no? Pero acá lo que valoramos es que ella tuvo el espíritu indomable, que es una de las doctrinas de taekwondo, de haber podido pasar ese obstáculo, digamos, de su lesión y bueno, haber podido llegar a competir en un campeonato mundial más allá del puesto que hubiera obtenido, ¿no? Y bueno, por lo pronto tan mal no le fue porque obtuvo una medalla de bronce, así que para nosotros, para mí como papá y como maestro de ella, es un orgullo muy grande. Bien, Javier, te escuchan Nico y Álvaro desde el piso. Bien, Lore, gracias, Javier. ¿Cómo Hola, estás? Javier. ¿Cómo estás? Felicitaciones ante todo, Tardes, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, queremos tener más detalles de ese examen. ¿Dónde fue? ¿En qué consiste un examen para conseguir esto tan importante que decíamos un hecho histórico? Muy bien, fue tomado en San Juan de Puerto Rico, en la capital de Puerto Rico, por Senior Grand Master Fablu. O sea, si yo llegué a la graduación de 9º Dan de Gran Maestro, Senior Grand Master es un 9º Dan muy antiguo. De hecho, Senior Grand Master Fablu reside en Canadá, en Ottawa, y lo siguió al general Choi Hong-hee. El general Choi Hong-hee fue el creador del taekwondo. El taekwondo se creó el 11 de abril de 1955 y desde el 85, desde 1985 hasta 2002, que fallece el general Choi Hong-hee, Fablu lo acompañó a dictar seminarios en todo el mundo. Entonces es una persona que quedó como uno de los pocos referentes del taekwondo de ITF a nivel mundial. Y bueno, tuve el honor que me tomara esta persona con esta trayectoria, digamos, Senior Grandmaster Fablu, y fue tomado, como dije antes, en San Juan de Puerto Rico el viernes 14 de noviembre. El examen fue teórico-práctico y bueno, se tomaron distintas modalidades del taekwondo, desde las formas, ahí tuvimos que saber todas las formas, las 24 formas del taekwondo y además técnica de enfrentamiento, técnica de combate, ataque a 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, técnica de defensa personal.
y también técnica de rotura. Tuvimos que hacer rotura de poder. Javier. Así que bueno, es como... Sí. No, te iba a preguntar justamente en eso que decías de lo que tuviste que cumplir. ¿Cuánto te dedicás al taekwondo, decías, desde toda la vida, pero cuánto de preparación previa tuviste que tener para algo tan significativo y tan importante? Me imagino a nivel mental, físico, de haber sido un desgaste importante también. Sí, así es. Lo que pasa es que al haberme dedicado durante 43 años o toda la vida, digamos, mi cuerpo ya está adaptado, digamos, para este sistema de entrenamiento. Y además yo doy clases no solamente en el Club Atlético Provincial, sino en el Club Atlético Newell's Old Boys, doy en la vecinal Barrio Parque hace 38 años y además tengo una organización que se llama Organización Internacional Asociaciones de Taekwondo, que tengo alumnos en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en Guatemala, en Estados Unidos, en España y en 6 países de África. Entonces esto requiere que yo siempre esté en constante entrenamiento, porque también voy dictando cursos y seminarios a nivel internacional. Por ejemplo, este año en abril dicté un seminario con mis hijos, con Gino, que es cuarto dan, y Francesca, que está acá conmigo, y es tercer dan. Con ellos dictamos un seminario a fin de abril en Santiago de Chile y en La Serena. Después, en mayo, en junio, viajamos a Uruguay, a Montevideo y a varias ciudades de Uruguay a dictar seminarios. Allá también tengo un alumno séptimo dan, en Chile tengo alumnos quintos danes y también viajé, antes de viajar al Campeonato Mundial, di un seminario en Perú, en Lima, ahí tengo un alumno sexto dan. Entonces, de esta manera, digamos, tengo que estar en constante, además de dar clases todos los días, porque me dedico a esto profesionalmente, tengo que estar entrenado para poder dictar esos seminarios. Javier, claro, por lo que decís, ¿no? Y lo que estamos escuchando, no basta con la experiencia, que hay que mantener, lógicamente, el conocimiento por lo teórico, después en la práctica, ir etapa tras etapa, como estás contando. Digamos que hay un recorrido amplio y difícil. Sí, así es. De hecho, bueno, desde la parte deportiva te puedo contar sintéticamente que fui 10 veces campeón nacional, competí en sudamericanos, en panamericanos y en campeonatos mundiales. Desde 2005 a 2012 fui entrenador de la selección argentina y estuve en 2006 en el campeonato mundial de Bulgaria, en Sofía. Ahí saqué 6 medallas como competidor, fui bicampeón mundial y 3 terceros puestos. Y además fui entrenador de la selección argentina en ese campeonato mundial, donde Argentina quedó segundo en el medallero general entre 69 países. Después en 2007 estuve en Eslovenia como entrenador, en 2011 en Corea del Norte, en Pyongyang, en la Corea comunista, de donde es el taekwondo. Y bueno, y en 2016 acompañé a mi hijo al campeonato mundial. Yo ya era maestro, entonces acompañé a mi hijo Gino al campeonato mundial de Andria de Italia. Él sacó medalla de bronce en combate en la selección argentina juvenil. En 2018 Gino compitió en el Campeonato Mundial de Bielorrusia, donde fue subcampeón mundial en forma por equipo con la selección argentina. Y en 2022 estuvimos con Gino y Francesca y 63 alumnos en el Campeonato Mundial en Buenos Aires. Y bueno, ahí obtuve varios alumnos que fueron campeones mundiales, entre ellos Francesca, que está a mi lado. Salió campeón mundial en forma desde primer dan en ese momento y Gino obtuvo tercer puesto también en formas de cuarto dan. Así que bueno, esto digamos es un poco una síntesis de lo que fue mi trayectoria deportiva y bueno, todo esto hace también al currículum de cada uno para obtener la graduación de noveno dan. No es solamente una cuestión técnica, física o filosófica, sino que es toda una trayectoria bueno, en este caso de 43 años. Javier, bueno, la verdad impresionante todo lo que estás contando y uno entiende también por qué llegaste, ¿no?, a este nivel tan alto. La última pregunta, en mi caso, le quiero preguntar al Javier padre, no tanto al Javier deportista. ¿Cómo viviste toda esta experiencia con tu hija y también siguiéndola en la competencia que tuvo ella, acompañándola? ¿Cómo se disfruta, se sufre? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, por un lado es un orgullo, un honor que mis hijos compitan a ese nivel en un campeonato mundial y por el otro lado, bueno, mucha
digamos, tensión nerviosa, si bien yo confío en ellos porque ellos también se dedican mucho al taekwondo y lo demuestran en cada competencia, pero no deja uno como papá de tener una cierta, digamos, nerviosismo, claro. Y más en este campeonato mundial, más todavía porque, bueno, Francesca venía de esa lesión y fue operada de la fractura del peroné, entonces muchos médicos dudaban de que ella pueda competir, pero ella demostró un gran espíritu indomable y eso es lo que a mí más me llena el alma, digamos, ¿no? Más allá de la medalla, la medalla es un hecho fortuito de ese momento, de una competencia. Lo importante es que ella espiritualmente pudo superar, digamos, esa lesión y pudo demostrar ahí que ella puede más y eso le va a servir mucho para su vida. Ni hablar. Eso es taekwondo, esto es la síntesis de taekwondo. Ni hablar. Javi, te agradecemos este contacto, sorprendido también, bueno, vamos conociendo la historia de todos los santafesinos, el amplio recorrido, ¿no? Has contado cada etapa, el esfuerzo, el sacrificio, lo que significa y ese capital familiar que has logrado también de transmitir a tus hijos. Sí, así es, pues, de lo cual me siento muy orgulloso y que, bueno, ellos se puedan dedicar a lo que me dediqué yo toda mi vida. Y eso, y cabe destacar de que yo nunca los obligué a practicar taekwondo, ellos han probado muchos deportes, pero en definitiva siempre siguieron este camino y bueno, para nosotros, para mí como papá es un orgullo muy grande y digamos que es una forma de vida. Seguro, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable a ustedes y gracias por difundir, bueno, el taekwondo de ITF. Gracias. Que de hecho Sí. el taekwondo, para que sepan, el taekwondo de Está bien. ITF, además de no ser, ya que no es profesional, fíjense que somos líderes a nivel mundial y no recibimos subsidio de nadie. Sin embargo, el general Choi Hong-hee, que fue el creador del taekwondo, vino muchísimas veces a Argentina a dictar seminarios y capacitaciones porque veía que los argentinos teníamos mucha cualidad, mucho temperamento y mucha cualidad para practicar el taekwondo de ITF. Y de hecho se demuestra en los campeonatos mundiales el nivel que tiene Argentina. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muy amable a ustedes. Muchas gracias por la nota. Bueno, chicos, Sí, Lore. ahí teníamos la palabra de Javier Meucci, quien obtuvo la graduación máxima, ¿no? Como gran maestro, 9º dan y es rosarino. Y en este momento estamos viendo un poco del ejemplo de lo que él dice del valor del taekwondo, porque se está haciendo una exhibición del instituto que el mismo Javier promueve. Así que ya están incluso los padres sentados, familiares sentados, observando todo lo que aprendieron en taekwondo en este año. Bueno, Lore, también muchas gracias Muchas para gracias, vos, Lore. como siempre. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ahí estaba Lorena Arroyo también desde Rosario con esto tan importante. Un hecho histórico Sí. en el taekwondo, en esta disciplina que tiene como protagonista un rosarino.